dejó a su madre embarazada de gemelas y desapareció. 16 años después, ellas lo confrontaron en el escenario, después de ganar un concurso nacional de belleza. Héctor Soler siempre había creído que el éxito significaba sacrificio. A los 28 años, ya era una estrella en ascenso en el mundo de la tecnología y las marcas. Un empresario rubio de ojos azules que aparecía en portadas de revistas y paneles de inversores, con la confianza de alguien que nunca había fracasado. Su agenda estaba llena, su equipo lo temía y admiraba, y sus ambiciones no dejaban espacio para desvíos. Vivía en áticos, volaba en jets privados y no tenía paciencia para la sentimentalidad. Las emociones eran impredecibles. El amor era opcional. La familia, eso era algo en lo que pensaría después de haber conquistado el mundo. Sofía López no encajaba en el molde del mundo de Héctor. No era rica, ni anhelaba el poder. Era de voz suave, con los pies en la tierra y sincera, con un cálido cabello castaño, ojos azules brillantes y un tipo de belleza tranquila que atraía a la gente sin exigir atención. Ella también tenía sueños: abrir su propia floristería, vivir en una casa con jardín y criar a sus hijos en un hogar lleno de música y seguridad. Cuando ella y Héctor comenzaron a salir, sus mundos colisionaron de una manera que se sentía imposible y magnética al mismo tiempo. Ella lo ablandó. Él la fascinó. Por un tiempo, funcionó. De manera hermosa, peligrosa y demasiado rápida. Cuando Sofía descubrió que estaba embarazada, dudó durante días antes de decírselo. No era solo la sorpresa, era el profundo miedo a cómo podría reaccionar. Ensayó las palabras una y otra vez en su cabeza, imaginando cada posible versión de la conversación. Alegría, incredulidad, enojo, pánico. Pero nada la preparó para el silencio que siguió cuando finalmente se lo dijo. Él parpadeó una vez, la miró con esa mirada calculadora que una vez le había parecido emocionante, y preguntó, casi sin emoción, ¿te los vas a quedar? La garganta de Sofía se apretó. Sí, son míos, me los voy a quedar. Él no levantó la voz. No lloró ni discutió. Se levantó del elegante sofá de cuero en su apartamento de lujo, caminó hacia la ventana que iba del suelo al techo y se metió las manos en los bolsillos. «Entonces lo hará sin mí», dijo, como si estuviera tomando una decisión de negocios, no personal. «Mi empresa está a punto de expandirse globalmente. No tengo espacio para esto». «¿Esto?», repitió ella, atónita. «Son tus hijas. Es tu decisión», dijo él, aún sin volverse a mirarla. «Y yo he tomado la mía». Con eso, salió de la habitación. La dejó parada allí, sola, con las manos en el estómago y su mundo derrumbándose sobre sí mismo. Sofía no le suplicó que se quedara. No intentó hacerle sentir culpable, ni lo persiguió. En cambio, recogió sus cosas esa misma noche y se fue del apartamento para siempre. No pudo dormir. No pudo llorar. Solo había una pesadez en el pecho, como si una parte de ella ya hubiera sabido que este momento llegaría. Héctor Soler siempre lo había dejado claro. Los negocios primero. La había amado, a su manera, pero no más que la idea del imperio. Se fue de la gran ciudad en una semana. Con los últimos de sus ahorros, se mudó a una pequeña casa de una habitación en un tranquilo pueblo costero, donde una vez había vivido su abuela. No había personal, ni rascacielos, ni dinero, pero había paz. Vendió su coche para cubrir las facturas médicas y consiguió un trabajo como costurera en una sastrería local.
Por la noche trabajaba por cuenta propia, cosiendo vestidos desde casa y remendando ropa para los vecinos. Su barriga crecía. Sus manos se mantenían ocupadas. Su corazón se mantenía en calma. Crecimiento y resiliencia. Las ecografías revelaron que iba a tener gemelas. Niñas, idénticas. Ella se rió entre lágrimas cuando lo escuchó. 2 de ellas. El doble de miedo, el doble de belleza, el doble de amor. Comenzó a coser 2 de todo. 2 mantas, 2 vestidos diminutos, 2 gorros suaves. Les hablaba por la noche cuando no podía dormir. Les decía que ya eran amadas, que ya eran suficientes, que ya estaban completas. Nunca tendrían que preguntarse si eran deseadas. Héctor no llamó, ni una sola vez. No hubo mensajes de texto, ni correos electrónicos, ni segundos pensamientos. Había desaparecido en su mundo corporativo y nunca miró atrás. Sofía dejó de esperar que lo hiciera. La noche en que nacieron las gemelas fue el tipo de noche que se queda grabada en la memoria, no por el drama o el pánico, sino por el peso tranquilo de todo. El pequeño hospital costero era limpio y tenuemente iluminado con luces fluorescentes que zumbaban suavemente en los pasillos. La lluvia golpeaba constantemente las ventanas, y el olor a antiséptico se mezclaba con la brisa del océano que se filtraba por los marcos mal sellados. Sofía estaba sola. No había nadie paseando por el pasillo, ni familia emocionada en la sala de espera, ni una mano que sujetara la suya durante las contracciones. Solo una enfermera llamada Carmen, que mantuvo su mirada durante cada oleada de dolor, y un joven médico que parecía sorprendido por su silencio y fuerza. El parto fue largo y lento, pero Sofía apenas emitió un sonido. Ella había llorado sus lágrimas meses atrás. Esta era la parte para la que se había preparado, la parte que había elegido. Y cuando finalmente terminó, cuando el aire se llenó de repente con los gritos agudos y gemelos de 2 vidas diminutas que respiraban, cerró los ojos y soltó el primer respiro real que había dado en lo que parecieron años. Las colocaron en su pecho con segundos de diferencia, 2 bultos cálidos y frágiles, con manos increíblemente pequeñas, y las mismas pestañas pálidas y delicadas. Ambas tenían mechones de cabello rubio, ya claro y suave, como pelusa de diente de león. Y cuando sus ojos se abrieron, Sofía se quedó sin aliento. 2 pares de ojos azules. Sus ojos azules, no los de él. Las llamó Sofía y Valeria. Sofía, la más tranquila de las 2, descansaba tranquilamente contra su pecho, mientras que Valeria, un poco más pequeña, lloraba con una fuerza que hizo que las enfermeras levantaran las cejas y sonrieran. Sofía las abrazó a ambas, susurrando sus nombres una y otra vez como un hechizo. Nunca había conocido un amor tan inmediato, tan abrumador. Eran suyas, enteramente, y supo en ese momento que haría lo que fuera necesario para darles una vida de la que pudieran sentirse orgullosas. La vida, sin él, los primeros días fueron más difíciles de lo que jamás había imaginado. El sueño llegaba a cuentagotas. Biberones, pañales, sustos por fiebre, paseos a medianoche por tablas de suelo que crujían. Vivía en un alquiler de una habitación, donde la cocina también servía como lavandería, y la cuna del bebé se encontraba a pocos centímetros de su cama. Había noches en las que se sentaba en el borde del colchón, con ambas niñas llorando en armonía, sus brazos adoloridos y sus párpados pesados, y cerraba los ojos solo por un segundo y se preguntaba si podría seguir adelante. Pero siempre lo hacía.
Volvió a trabajar 6 semanas después de dar a luz, tomando turnos en la sastrería durante el día, mientras una amable vecina cuidaba a las gemelas. Por la noche, cosía hasta que sus dedos se ponían rígidos, a menudo quedándose dormida en la máquina, despertando con hilos enredados en el pelo. Pero las facturas debían pagarse, y la leche de fórmula no era gratis. Su cuerpo se curó lentamente, pero su voluntad se volvió más aguda. Cada moneda contaba. Cada decisión importaba. No tenía a nadie en quien confiar más que en ella misma y en las 2 pequeñas almas que se iluminaban cada vez que ella entraba en la habitación. Las niñas crecieron rápido. Cuando tenían 2 años, Sofía tenía una calma vigilante, una naturaleza observadora, casi protectora, mientras que Valeria era expresiva, dramática e infinitamente curiosa. Hablaban en medias frases que solo Sofía podía entender. Compartían todo, desde chupetes hasta secretos, y tenían un vínculo que hacía sonreír a los extraños. La gente en el pueblo comenzó a reconocerlas, las gemelas Sol, como las llamaba una anciana en la panadería. Era imposible no notar su belleza, ojos azules brillantes que reflejaban el mar, sonrisas perfectas y cabello dorado que se rizaba en las puntas como si hubieran salido de un libro de cuentos. Sofía, aunque siempre agotada, encontraba una profunda paz en sus pequeñas rutinas. Las mañanas eran lentas y llenas de cereales y dibujos animados. Las tardes significaban paseos por el parque, recogiendo margaritas y guijarros. Las tardes-noches eran un caos de la hora del baño y canciones de cuna, historias susurradas sobre polvo de estrellas y chicas fuertes que se salvan a sí mismas. En las raras noches en que ambas niñas se dormían temprano y la casa estaba en silencio, Sofía se sentaba junto a la ventana con una taza de té y veía cómo se encendían las farolas una por una. A menudo se preguntaba sobre Héctor, no con anhelo, sino con curiosidad. ¿Alguna vez se preguntaba cómo se veían? ¿Alguna vez sentía el vacío donde podría haber habido una familia? Ella nunca mencionó su nombre a las niñas, no por amargura, sino por protección. Él había tomado su decisión. No necesitaban llevar su ausencia como una carga. En cambio, ella llenó su mundo de calidez, disciplina, afecto y estructura. Crecieron sabiendo que eran amadas sin medida, incluso si el mundo fuera de su pequeño hogar era impredecible. Cuando Sofía preguntó una vez por qué no tenían un papá como su amiga del preescolar, Sofía madre había sonreído suavemente y dicho, «Porque tenemos la suerte de tenernos la una a la otra, y eso es más que suficiente». Lo decía en serio. La plataforma. Pasaron los años y las niñas prosperaron. Sofía estiraba cada euro, buscaba ofertas y regateaba cuando era necesario. Nunca se compraba nada para sí misma, a menos que fuera absolutamente necesario. Pero Sofía y Valeria tenían libros, material de arte, ropa limpia y siempre, siempre, un hogar que se sentía seguro. Asistía a cada recital, noche de padres y cita médica. Aplaudía más fuerte en cada evento escolar. Su vida giraba en torno a ellas, no con resentimiento, sino con orgullo. Eran su milagro. Y ninguna parte de ella deseaba una vida diferente, solo un futuro en el que nunca tuvieran que dudar de su valía, como ella lo había hecho una vez. Cuando Sofía y Valeria cumplieron 16 años, el pequeño pueblo que alguna vez había sido su universo entero, había comenzado a sentirse un poco demasiado estrecho para sus crecientes ambiciones. Sus días estaban llenos de escuela, trabajos a tiempo parcial y conversaciones nocturnas en el suelo de su habitación,
sobre el mundo más allá de la costa. Las niñas se habían convertido en un reflejo la una de la otra, el mismo cabello dorado, los mismos ojos azules penetrantes, pero sus personalidades habían comenzado a ramificarse en direcciones opuestas. Sofía era la fuerza tranquila, compuesta, profundamente reflexiva, siempre 2 pasos por delante en cada situación. Hablaba suavemente, pero con confianza, y tenía una forma de llamar la atención sin intentarlo. Valeria, por otro lado, era ardiente y expresiva, el tipo de chica que se hacía amiga de las camareras, argumentaba apasionadamente en el club de debate y se reía más fuerte en cada habitación. Juntas, eran magnéticas, inseparables y perfectamente equilibradas. Su belleza, que una vez había sido un cumplido casual de los vecinos, ahora se había vuelto innegable. Los extraños las detenían en la calle. Los dueños de las tiendas de ropa les preguntaban si eran modelos. En la escuela, tanto los profesores como los estudiantes se daban cuenta, pero no se trataba solo de cómo se veían, sino de cómo se movían por el mundo. Había una presencia en ellas, algo que no se podía enseñar. Algo ganado. Fue Valeria quien primero sugirió participar en un concurso local de belleza y talentos que se celebraba cada primavera. No se trataba de vanidad, se trataba de visibilidad. La ganadora recibiría una beca para un programa de liderazgo de verano, además de un boleto para las finales nacionales en Madrid. Sofía dudó al principio. La idea de ser juzgada por la apariencia la hacía sentir incómoda, aunque el concurso también incluía entrevistas, servicio comunitario y expedientes académicos. Pero Sofía madre, que hacía mucho tiempo había aprendido a confiar en los instintos de su hija, no lo descartó. En cambio, preguntó, ¿por qué quieren hacer esto? Y Valeria respondió, sin dudarlo, porque tenemos algo que decir, y tal vez alguien importante necesita oírlo. La preparación duró semanas. Hicieron malabares con la tarea escolar y los ensayos. Construyeron sus propios paneles de presentación para el segmento de defensa de causas y practicaron cómo responder a preguntas improvisadas sobre liderazgo, integridad y visión. Sofía no podía permitirse un entrenador, así que se convirtió en uno, sentándose en la sala de estar, con tarjetas didácticas, revisando la postura y el tono, ayudándolas a coser vestidos cuando los de segunda mano no les quedaban bien. Se rieron mucho durante esas noches, pero también había una creciente sensación de seriedad. Esto era más que un concurso. Era una plataforma. La noche del concurso regional, el auditorio estaba lleno. Padres, estudiantes y equipos de noticias locales llenaron los asientos, y Sofía y Valeria, con vestidos azul marino a juego y sonrisas seguras, se quedaron entre bastidores esperando su momento. Sofía madre se sentó en la primera fila, con el corazón latiendo, las manos apretadas en su regazo. No le importaba si ganaban. Solo quería que se sintieran orgullosas. Cuando subieron al escenario, un silencio cayó sobre la multitud. Las luces se reflejaron en su cabello, y por un momento, la audiencia pareció olvidar cómo respirar. Se presentaron, no como gemelas idénticas, sino como individuos con una fuerza compartida. Valeria habló primero, ardiente y brillante, sobre la importancia de que las mujeres apoyaran a otras mujeres. Sofía la siguió, con una elocuencia tranquila, sobre la resiliencia, sobre cómo crecer sin padre les enseñó a ser líderes de sí mismas. Los jueces quedaron atónitos, no solo por la belleza, sino por la sustancia.
En el segmento de talentos, Valeria realizó un monólogo dramático mientras Sofía tocaba música original de piano que había compuesto. En la ronda de defensa de causas, compartieron una presentación conjunta sobre cómo fomentar la confianza en las jóvenes de comunidades desfavorecidas. Su sinceridad era inconfundible. Cuando se anunciaron las ganadoras, el auditorio estalló. Sofía y Valeria se pararon bajo el foco, sus manos fuertemente entrelazadas, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. Las cintas de metal se colocaron alrededor de sus cuellos. Y la voz del locutor resonó mientras el confeti caía como nieve. Lo habían logrado. No solo una, sino que habían reivindicado sus voces frente a una audiencia que nunca las olvidaría. Después del evento, mientras estaban en el camerino quitándose el maquillaje y riéndose de los momentos tontos entre bastidores, una representante del concurso nacional se les acercó. Era pulida, mayor, con ojos agudos y una sonrisa cálida. Les entregó una tarjeta de presentación y dijo: «Nos gustaría acelerar su proceso para las finales nacionales en Madrid. Son exactamente lo que esta generación necesita ver». El viaje a Madrid no era algo que pudieran permitirse, pero la noticia de su victoria se difundió rápidamente por el pueblo. En cuestión de días, su escuela había iniciado una recaudación de fondos y las donaciones llegaron a raudales. Sofía, abrumada y profundamente conmovida, se encontró creyendo en la posibilidad de nuevo. Las niñas irían. Se pararían en un escenario nacional. Y sucediera lo que sucediera, ya habrían ganado. Antes de irse, Sofía, una de las gemelas, le preguntó a su madre una noche, mientras estaban juntas doblando ropa en las maletas: «¿Crees que él estará mirando?». No dijo su nombre. No tenía por qué hacerlo. Sofía madre dudó. Luego dijo: «No lo sé, pero si lo hace, verá exactamente lo que dejó atrás». Sofía no volvió a preguntar. Empacaron, subieron al avión y dieron sus primeros pasos en el mundo que una vez se había sentido tan lejano. Lo que no sabían, lo que ninguna de ellas podría haber sabido, era que alguien estaba mirando, y que su momento en ese escenario sería mucho más que una actuación. Sería un ajuste de cuentas, un ajuste de cuentas inesperado. El salón de baile en el Hotel Ritz de Madrid brillaba con elegancia y nervios. Era el tipo de lugar donde el éxito se aferraba a cada superficie. Paredes con adornos dorados, candelabros de cristal, sillas cubiertas de terciopelo y mesas vestidas con manteles finos, y tarjetas de presentación con los títulos de directores ejecutivos, inversores y ejecutivos de medios. No era el tipo de lugar en el que Sofía y Valeria se hubieran imaginado a sí mismas, pero allí estaban, dos chicas de 16 años de un tranquilo pueblo costero, preparándose para subir al escenario más grande de sus vidas. Las finales del concurso nacional no eran solo sobre belleza. Era un evento que celebraba el liderazgo, la inteligencia, la creatividad y la presencia. Chicas de todo el país habían llegado con guardarropas cuidadosamente seleccionados, entrenadores profesionales y padres que las habían estado preparando para esto desde el preescolar. Sofía y Valeria no tenían nada de eso. Lo que tenían era la una a la otra, la creencia incondicional de su madre en ellas y una fuerza que no nacía del privilegio, sino de la persistencia. No usaban vestidos de diseñador ni se movían con una perfección ensayada. Llevaban la confianza cosida en cada paso y un propósito detrás de cada palabra que dirían. Mientras tanto, en una sección VIP privada, justo encima del salón de baile, Héctor Soler,
se ajustaba los gemelos de su traje hecho a medida y miraba la sala con un ligero desinterés. Había sido invitado a juzgar la ronda final de la competencia como un gesto simbólico. Su empresa había lanzado recientemente una iniciativa de becas para mujeres jóvenes en el espíritu empresarial, y su nombre tenía suficiente peso para atraer a la prensa. Para él, era solo otro evento formal, otra actuación de imagen y diplomacia. No había leído las biografías de las concursantes. Nunca lo hacía. Se presentaría, ofrecería unas pocas palabras pulidas, sonreiría para las cámaras y desaparecería de nuevo en su mundo controlado y eficiente. Cuando la voz del locutor resonó a través de los altavoces, llamando la atención del público, Héctor tomó asiento. Miró el programa brevemente, hojeando páginas llenas de fotos de cabeza y declaraciones de misión. Una página le llamó la atención, no porque reconociera a nadie, sino por la fotografía. Dos chicas rubias de pie, una al lado de la otra, ambas con ojos azules llamativos, vestidas con vestidos azul marino a juego y tomadas de la mano. Se veían familiares, incómodamente familiares. Sus nombres eran Sofía y Valeria López. López. Su corazón dio un vuelco. No podía ser. Se inclinó ligeramente hacia adelante, hojeando la breve biografía impresa debajo de la foto. Criadas por una madre soltera, defensoras del empoderamiento juvenil, sólidos antecedentes académicos, criadas en un pueblo costero. No se mencionaba a un padre. Se le apretó la garganta. La música comenzó y las chicas subieron al escenario. Las luces se reflejaron en su cabello dorado. Sus ojos brillaron bajo el resplandor, y cuando comenzaron a hablar, una tras otra, sin fisuras y seguras, el mundo entero de Héctor se inclinó. Cada sílaba lo golpeó como un recuerdo que había enterrado demasiado profundamente. La curva de sus mandíbulas, la forma en que una sonreía con moderación y la otra iluminaba todo el escenario, la cadencia de sus voces. Su mente se remontó 16 años a una sala de estar donde una mujer con ojos cálidos y voz temblorosa le había dicho que estaba embarazada. A un momento en el que él había elegido el silencio sobre la responsabilidad. Héctor se quedó paralizado. Todo el salón de baile aplaudió a su alrededor, pero él no podía moverse, y entonces sucedió. Al final de su presentación, Valeria miró a la audiencia, su voz de repente más suave, casi temblando de emoción, y dijo: «Dedicamos este momento a la mujer que nunca se rindió con nosotras, y al hombre que se fue. Si estás mirando, esperamos que finalmente veas lo que dejaste atrás». Sofía le tomó la mano y añadió: «Papá, ¿importamos para ti ahora?». La audiencia se quedó sin aliento. Algunos pensaron que era teatral, algunos pensaron que estaba guionizado. Pero Héctor lo sabía mejor. Su estómago se encogió. No había guión, solo la verdad. Las luces se atenuaron y la multitud estalló en aplausos, ajena al hombre en la mesa del jurado, que estaba pálido y aturdido, con las manos apretadas en su regazo, con la respiración superficial. Había venido aquí pensando que esto era solo otra obligación. En cambio, se había encontrado cara a cara con el pasado que tanto se había esforzado por borrar. Sus hijas, su propia carne y sangre, estaban de pie en ese escenario, y lo habían reconocido antes de que él siquiera se diera cuenta de quiénes eran. No podía apartar la mirada. Cada instinto en él le gritaba que corriera, que se fuera, que evitara la vergüenza y las preguntas. Pero algo más profundo lo mantuvo allí.
La pura fuerza del momento lo inmovilizó. Se había perdido todo. Sus primeras palabras, sus primeros pasos, sus primeros desamores. Y ahora estaban de pie, fuertes, sin él, sin pedir nada más que ser vistas. Y habían hecho la pregunta, que él nunca había sido lo suficientemente valiente como para hacerse a sí mismo. ¿Importo para ellas? Y más dolorosamente, ¿todavía importan para mí? La respuesta surgió en él como una ola demasiado pesada para contener. Sí. Más que cualquier otra cosa. Y no tenía ni idea de qué podría hacer para arreglarlo. Un largo camino hacia la redención. Héctor no durmió esa noche. Después de que terminó la gala, se escabulló en silencio, evitando a la multitud, la prensa, los cócteles posteriores al evento y los comentarios de felicitación de los patrocinadores, que no tenían ni idea de que el espectáculo había terminado con su capacidad para respirar correctamente. Caminó por la ciudad como un hombre desorientado, como si Madrid se hubiera vuelto desconocido para él en solo unas horas. Todo lo que creía saber sobre su vida, todo lo que se había convencido a sí mismo de que había hecho por las razones correctas, se derrumbó bajo el peso de lo que había visto en ese escenario. De vuelta en su suite de hotel, se paró durante horas junto a la ventana, mirando el reluciente horizonte. No tocó la bebida que alguien le había dejado. No revisó su teléfono. Revivió el momento, esas palabras, esa voz, sus ojos, como si estuviera viendo una escena de la vida de otra persona. Pero no era la de otra persona. Era la suya. Eran sus hijas. No había duda. Cada instinto, cada recuerdo de los ojos de Sofía, su fuerza, la forma en que una vez lo miró cuando dijo, «Te arrepentirás de esto», resonó en los rostros de las niñas que acababan de tomar un escenario nacional y robar el aliento de todos en la sala. Él seguía preguntándose cómo había llegado a esto. ¿Cómo pudo haberse perdido 16 años de sus vidas? Él había sabido del embarazo. Recordaba ese momento claramente. Sofía se había parado en su apartamento, nerviosa y valiente, con las manos en el estómago, su voz temblando pero firme. Él se había cerrado. Había elegido los negocios, la expansión, el control. Se había dicho a sí mismo en ese momento que ella era fuerte, que estaría bien, y que si el niño era realmente suyo, tal vez algún día lo arreglaría. Pero, algún día, nunca llegó. Enterró la culpa. Trabajó más duro. Salió con mujeres, pero nunca dejó que nadie se acercara. Construyó su empresa hasta convertirla en un gigante, porque conquistar el mundo era más fácil que enfrentar lo que había dejado atrás. Y ahora, de repente, se enfrentaba a la realidad de esa decisión. Ya no era abstracto. Tenía nombres. Sofía. Valeria. Ya no eran bebés que podía fingir que no existían. Eran mujeres jóvenes, poderosas y elocuentes que habían construido vidas sin él, y luego lo miraron a los ojos y le preguntaron si importaban. La vergüenza era insoportable. Por la mañana, Héctor se sentó en el escritorio de su habitación, con papel y bolígrafo frente a él. Hacía años que no escribía una carta a mano, pero escribir a máquina le parecía incorrecto. Le parecía demasiado pulido, demasiado seguro. Esto necesitaba ser crudo. Comenzó lentamente, inseguro al principio, pero las palabras comenzaron a brotar. Le dijo a Sofía la verdad, que había tenido miedo, que había sido egoísta, que había enterrado sus emociones en su trabajo porque le daba algo que podía controlar.
Escribió que nunca había dejado de pensar en ella, no realmente, y que se había preguntado tantas veces a lo largo de los años en qué tipo de madre se había convertido, qué tipo de niñas había criado. Le dijo que ahora veía lo que ella había hecho, lo que había sacrificado, y que les había dado a sus hijas algo que él nunca podría: la fuerza para mantenerse firmes en un mundo que con demasiada frecuencia intenta silenciar a chicas como ellas. No pidió perdón. Sabía que no lo merecía. Pero pidió una oportunidad. Una sola oportunidad para hablar. Para mirar a sus hijas a los ojos y decirles que nunca fueron olvidables. Que incluso si fallaba en cada prueba de la paternidad, al menos podía intentar ser honesto ahora. Dejó la carta en la recepción del hotel, dirigida a Sofía, quien sabía que se hospedaba solo unos pisos más abajo. No esperaba una respuesta. En realidad, esperaba que la rompiera y no volviera a hablar con él. Pero una parte de él tenía que intentarlo. No podía dejar que ese salón de baile resonara en su pecho por el resto de su vida sin tender la mano de alguna manera. No supo nada durante un día entero. Luego, esa noche, mientras el sol se ponía detrás de la ciudad, recibió un mensaje de texto de un número desconocido. Era corto y directo. Recibimos tu carta. No llames. No visites. Pero dejaremos que las chicas decidan. Héctor se quedó mirando el mensaje durante mucho tiempo. No era perdón, pero tampoco era definitivo. Era una puerta, solo ligeramente abierta. Una oportunidad, por frágil que fuera, de enfrentarse a lo que había huido. Era más de lo que esperaba, más de lo que merecía. Esa noche, se sentó en el borde de su cama, exhausto pero extrañamente en paz. Por primera vez en 16 años, no estaba huyendo, y por primera vez se permitió esperar, no la redención, sino el comienzo de algo real, algo honesto, algo que podría, algún día, convertirse en amor. El mensaje llegó tarde por la noche, y cuando Sofía, la gemela, vio el nombre en la pantalla, Héctor Soler, su pecho se apretó de una manera para la que no estaba preparada. Se quedó mirándolo durante varios minutos largos, sin tocarlo, sin abrirlo, solo mirando el nombre brillar en su teléfono como algo radiactivo. Valeria estaba en la habitación, recostada en la cama leyendo un artículo de revista sobre su victoria en el concurso nacional, su estado de ánimo aún lleno de la adrenalina de todo. Sofía no habló de inmediato. Simplemente le entregó el teléfono y esperó. Valeria se sentó lentamente después de leer. Miró a su hermana, seria ahora, y preguntó: ¿Quieres responder? Sofía no sabía. No estaba enojada. Pensó que lo estaría. Pero la emoción abrumadora no era la rabia. Era algo más complicado, como tristeza mezclada con curiosidad y miedo. Era más fácil cuando él era solo un nombre de una historia, el hombre sin rostro que dejó a su madre atrás. Pero ahora tenía una voz, una cara, una confesión. E incluso si no quería admitirlo, su carta había dejado una marca. Sofía madre no había dicho mucho después de leerla. Se la había pasado el día anterior, cuidadosamente doblada, con los ojos pesados de precaución. Deberían leer esto, dijo simplemente. Luego hablaremos. Así que la habían leído. 2 veces. Luego, 3 veces. La carta de Héctor estaba llena de culpa, pero no de manipulación. No había suplicado. No había culpado. Les había dicho la verdad, incluso cuando lo hacía quedar mal. Eso, más que cualquier otra cosa, lo hacía difícil de descartar.
Era la primera vez que alguien reconocía el espacio vacío donde debería haber estado un padre. Al día siguiente, Sofía le envió un mensaje. Lo mantuvo breve. Recibimos tu carta. Estamos pensando. Sin promesas. 1 minuto después, añadió, nos encontraremos contigo una vez, solo para hablar. Presionó enviar antes de que pudiera cambiar de opinión. Sofía madre dudó, pero no las detuvo. Había pasado 16 años protegiéndolas de las consecuencias del fracaso de un hombre, y ahora que él había aparecido, disculpándose, temblando, pero presente, sabía que la decisión tenía que ser de ellas. Les advirtió suavemente. Esto no tiene que ser nada más que una conversación. No le deben nada. Pero también admitió algo que no había dicho en voz alta antes. Si realmente quiere arreglar las cosas, aunque sea un poco, tal vez merecen escucharlo decir eso cara a cara. La reunión se organizó en un pequeño café, escondido en un rincón tranquilo de la ciudad. Ellas eligieron el lugar. Neutral, seguro, público. Valeria llevaba un blazer elegante que le había pedido prestado a una amiga, con la barbilla levantada como una armadura. Sofía llevaba algo simple, clásico, con el pelo recogido firmemente como para ocultar los nervios que no podía reprimir. Llegaron juntas, como siempre, una al lado de la otra, su vínculo tácito pero fuerte como el hierro. Cuando lo vieron a través de la ventana del café, ya sentado, sin asistente, sin traje, solo un hombre con un jersey gris con las manos nerviosamente entrelazadas, se detuvieron en la puerta. «Esto no cambia nada», susurró Sofía. «Solo si lo permitimos», respondió Valeria. Entraron. Héctor se puso de pie de inmediato, inseguro de si sonreír o mantenerse solemne. Se veía mayor de lo que recordaban del escenario, cansado, pero genuino. No intentó abrazarlas, no les ofreció la mano. Solo dijo, «Gracias por venir». Durante varios segundos largos, nadie dijo nada. Luego Valeria se sentó. Sofía la siguió. El silencio era espeso, pero no hostil. Simplemente lleno de todo lo que nunca se había dicho. Héctor tomó un respiro. «No espero que me perdonen», comenzó. «No lo merezco. Cometí un error, uno enorme, y pasé demasiados años convenciéndome a mí mismo de que no podía arreglarlo. Que sería mejor si me mantenía alejado, que no sabía cómo ser el padre que necesitaban. Pero ahora sé que el silencio no protegió a nadie. Solo hizo que la ausencia fuera más fuerte». Sofía lo observó de cerca. No buscaba excusas, buscaba fisuras, buscaba la verdad. Las encontró en el temblor de su voz, en la forma en que nunca rompía el contacto visual, incluso cuando sus manos se movían inquietas debajo de la mesa. Valeria inclinó la cabeza, más escéptica. «Dices que te arrepientes. ¿Y ahora qué? ¿Quieres recuperar 16 años en unas pocas reuniones de café?» «No», dijo él de inmediato. «No puedo, y no pretenderé hacerlo. Pero quiero empezar con este momento, si me lo permiten. Solo uno. Luego el siguiente. Y tal vez otro». Hablaron durante casi 1 hora. No fue fácil. Las preguntas llegaron rápido, algunas dolorosas, algunas crudas. «¿Por qué no llamaste? ¿Alguna vez te preguntaste cómo éramos? ¿Te sentiste orgulloso aunque sea un poquito desde lejos?» Héctor respondió a cada una, incluso cuando las respuestas lo dejaban en evidencia. Y cuando Sofía finalmente preguntó, «¿Alguna vez amaste a nuestra madre?», él hizo una pausa larga antes de responder. «Sí», dijo en voz baja. «Simplemente no supe cómo ser un hombre digno de ese amor. Y para cuando lo descubrí, pensé que era demasiado tarde».
Cuando se fueron del café, nadie lloró. No hubo abrazos ni largas despedidas, pero hubo un cambio. Algo había sido reconocido. Una puerta se abrió, no de par en par, pero ligeramente, lo suficiente para que entrara aire. Esa noche de vuelta en el hotel, Valeria dijo, «Todavía no confío en él». Sofía asintió. «Yo tampoco, pero tampoco lo odié». Sofía sonrió débilmente. «No, y eso es lo que me asusta. No le contaron todo a Sofía madre, solo lo suficiente». «Se presentó», dijo Sofía, «y no mintió». Sofía madre escuchó, su expresión ilegible. Luego, suavemente, susurró, «Eso es más de lo que hizo antes». Y por primera vez en sus vidas, la idea de tener un padre no se sintió como un cuento de hadas o una traición. Se sintió como una posibilidad, incierta, sin prometer, pero real. En las semanas que siguieron a su primer encuentro, Sofía y Valeria se encontraron pensando en Héctor más de lo que esperaban. Al principio, era fácil fingir que nada había cambiado. Volvieron a la escuela, respondieron preguntas de sus compañeros sobre el concurso y ayudaron a Sofía madre a reorganizar la sala de estar, que se había convertido en un santuario de artículos, fotos y notas de felicitación de amigos de la familia y extraños por igual. Pero debajo del ritmo normal de sus días, algo se había movido. La presencia de su padre, antes un espacio vacío, ahora una realidad que respiraba, proyectaba una sombra tranquila sobre todo. Héctor no presionó. No inundó sus teléfonos con mensajes de texto ni intentó irrumpir en sus vidas. En cambio, hizo lo contrario. Les dio espacio. Cada pocos días enviaba un mensaje, nunca más de unas pocas frases. A veces era un enlace a un libro que pensaba que les gustaría, o un video de una joven dando una charla TED que le recordaba a ellas. Otras veces no era más que, pensando en ustedes, espero que la escuela vaya bien. La moderación fue inesperada. Hizo que Sofía se preguntara si realmente entendía el daño que se había hecho. Valeria, fiel a sí misma, se mantuvo cautelosa. Leía cada mensaje, pero no siempre respondía. Lo observaba de cerca cuando se reunían, porque, para su sorpresa, acordaron volver a reunirse. La segunda vez fue menos formal, en un café de una librería cerca del campus. Luego una tercera, en un tranquilo jardín botánico que a Sofía siempre le había encantado. Cada reunión desentrañaba un poco más el muro entre ellos. Héctor escuchaba más de lo que hablaba. Cuando hablaba, no se justificaba, ni intentaba reclamar un título que había abandonado hace mucho tiempo. Preguntaba sobre sus vidas, lo que amaban, lo que las asustaba, lo que soñaban con ser. Sofía madre mantuvo su distancia. No pedía actualizaciones, aunque sabían que quería. A veces miraba hacia arriba cuando llegaban a casa, buscando en sus rostros algo tácito. Cuando Valeria finalmente le contó sobre la tercera reunión, Sofía madre solo asintió y dijo, «Simplemente no dejen que él reescriba la historia». No había amargura en su voz, era protección. Sofía comenzó a notar la forma en que Héctor las miraba, no con culpa, sino con una especie de reverencia. Como si no pudiera creer que existieran, y aún más, que estuvieran dispuestas a sentarse frente a él. Les contó historias sobre su infancia, sobre las cosas en las que se equivocó en la vida, sobre cómo el éxito a menudo había sido un escudo que usaba para evitar mirarse en su propio reflejo. Habló una vez, con cuidado, sobre el día en que Sofía madre
le había dicho que estaba embarazada. No intentó excusar lo que hizo. Solo dijo, no sabía cómo ser nada más que lo que pensaba que el mundo esperaba de mí, pero lo que necesitaba ser era vuestro. Una tarde, después de reunirse con Héctor para almorzar, las niñas regresaron a casa y encontraron un sobre en la mesa de la cocina. No tenía marca. Dentro había copias de 2 cartas de depósito de matrícula universitaria, totalmente pagadas. Sin firma, sin carta, solo la confirmación. La de Sofía a la Universidad de Stanford. La de Valeria a la de NYU. Lo miraron durante mucho tiempo antes de hablar. «Él hizo esto», dijo Valeria. Sofía asintió, sin decírnoslo. Sofía madre entró en la cocina momentos después. Sus ojos se posaron en los papeles y se quedó paralizada. Luego se sentó, en silencio, como si tratara de calmarse. «Quería ayudar», dijo Sofía. No dijo nada, simplemente lo hizo. Por primera vez en mucho tiempo, Sofía madre pareció insegura. Se frotó las sienes y luego las miró a los ojos. No sé cómo sentirme al respecto. No tenía derecho a desaparecer. Pero no voy a mentir, esto cambia las cosas. Para ambas. Más tarde esa noche, Sofía, la gemela, encontró un mensaje de voz de Héctor. Sonaba dubitativo, como si hubiera debatido si enviarlo. «Sé que no puedo comprar mi camino de regreso a sus vidas», dijo. «Esto no fue eso. Solo quería dar algo sin pedir nada a cambio. Si deciden no volver a hablarme, aún así me alegraré de haber ayudado. Solo. Quería darles las oportunidades que yo una vez tiré a la basura». Sofía no lloró, pero se quedó despierta durante mucho tiempo esa noche, mirando al techo, preguntándose cómo una persona podía ser tan profundamente defectuosa y, sin embargo, esforzarse tanto por ser mejor. Valeria la sorprendió al día siguiente al sugerir algo que ninguna de las dos se había atrevido a mencionar antes. «¿Y si lo invitamos al banquete de premios?», preguntó. Sofía la miró desde su computadora portátil, confundida. «¿El de la escuela?» «Sí. No es nada enorme, pero sigue siendo algo. No tiene que hablar. Solo estar allí». Sofía dudó. «¿Estás lista para eso?» «No lo sé», admitió Valeria. «Pero tal vez él necesita ver cómo es cuando te presentas. En silencio, sin que te den crédito». No se lo contaron de inmediato a Sofía madre. Querían que fuera su decisión. Un momento que pudieran ofrecer no por lástima u obligación, sino por control. Así que le enviaron a Héctor un mensaje corto. «Banquete, viernes por la noche. 7 p.m. No se requiere corbata». Su respuesta llegó casi al instante. No me lo perdería. Llegó el viernes, y las niñas se pararon en el auditorio de la escuela, rodeadas de compañeros de clase, profesores y miembros de la comunidad. Sus nombres fueron llamados por excelencia académica, liderazgo y servicio. Cuando miraron a la multitud, lo vieron a él. Héctor, de pie en la parte de atrás, solo. No saludó. No intentó hacerse notar. Simplemente se quedó allí, observando, aplaudiendo, con lágrimas que silenciosamente se acumulaban en sus ojos. Y en ese momento, algo en ambas cambió. No el perdón. Aún no. Pero la comprensión de que algunas ausencias pueden, poco a poco, ser reescritas por la presencia. Que a veces, la mayor disculpa no se dice, se muestra, y que la curación no llega de golpe. A veces, llega como un padre, parado en silencio en la parte de atrás de un auditorio, finalmente aprendiendo a quedarse. Un final lleno de significado,
el día de la Gala Nacional de Becas, llegó con el tipo de anticipación surrealista que hacía que el aire se sintiera eléctrico. Se celebraba en Madrid, en un gran salón con columnas de mármol y candelabros, el tipo de lugar que parecía diseñado para personas con apellidos famosos y legados históricos. Sofía y Valeria habían sido invitadas como dos de las homenajeadas más jóvenes del año, reconocidas no solo por sus logros académicos, sino por su defensa de causas, liderazgo y oratoria después del concurso nacional. En los meses transcurridos, su historia había viajado en silencio. Dos hermanas criadas por una madre soltera, que hablaban con la verdad en un escenario donde el silencio una vez había reinado. El mundo había escuchado. Héctor voló por separado, por invitación de las niñas. Habían acordado que podía asistir, no como invitado de honor, no sentado a su lado, sino en algún lugar de la audiencia. Todavía estaban aprendiendo a confiar en él, todavía navegando por el frágil hilo entre la memoria y la posibilidad. Pero él se había presentado de manera constante, nunca exigiendo, nunca llegando tarde, siempre presente de maneras tranquilas que importaban. Había asistido a la Feria de Ciencias de Sofía, a las finales de debate de Valeria, e incluso le había traído a Sofía, madre, una flor rara de un cultivador de Barcelona, cuando descubrió que una vez soñó con abrir su propia floristería. Nunca volvió a mencionar el gesto. Lo dejó en la puerta con una nota. Recuerdo más de lo que crees. Lamento lo que elegí. Quiero honrar lo que construiste. Las niñas habían comenzado, lentamente, a creer que su presencia no era una actuación. Era un esfuerzo. Y eso, en sí mismo, significaba más que las palabras. La gala fue elegante y formal, pero Sofía y Valeria entraron como mujeres que se habían ganado cada paso. Usaban vestidos hechos a medida por Sofía madre, modernos, simples, impresionantes, y se peinaron en estilos que se reflejaban el uno al otro sin ser idénticos. Ya no necesitaban ser iguales para estar conectadas. Su vínculo estaba en cada mirada, en cada respiración que daban antes de subir a un escenario. Ya no eran las gemelas que sorprendieron a un padre millonario. Eran líderes por derecho propio. A medida que avanzaba la noche, las niñas escucharon discursos de senadores, filántropos y educadores. Pero fue el momento final de la noche el que les perteneció. Los anfitriones subieron al podio y comenzaron con su presentación. Nuestras palabras de cierre de esta noche serán pronunciadas por dos jóvenes que nos han recordado a todos cómo suenan el coraje, la resiliencia y la verdad. Sofía y Valeria López. El foco las siguió mientras caminaban hacia el escenario, los tacones chasqueando suavemente en el suelo pulido. Los aplausos crecieron cuando se colocaron detrás del micrófono. Héctor, sentado cerca de la parte trasera de la sala, se levantó con el resto de la multitud, pero sus manos temblaban ligeramente. No estaba seguro de lo que iban a decir. No había preguntado. No quería saberlo de antemano. Creía en dejarlas hablar libremente, incluso si lo que decían era hiriente. Valeria comenzó. Su voz, como siempre, era segura, clara. Cuando éramos más jóvenes, solíamos preguntarle a nuestra madre si nos faltaba algo. Si no tener un padre significaba que de alguna manera estábamos incompletas. Y cada vez, ella decía lo mismo. No les falta nada, porque ya lo tienen todo. La sala estaba en silencio. Sofía dio un paso adelante. Pero la verdad es que sí nos faltaba algo. Nos faltaba ser conocidas por la persona que ayudó a crearnos. Nos faltaba ver a alguien esforzarse por nosotras.
no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería. Se miraron la una a la otra, luego a la audiencia. Valeria volvió a hablar. No somos el producto del abandono. Somos el resultado de la resiliencia de una madre, y somos la prueba de que la gente puede cambiar si elige presentarse. Sofía añadió suavemente: nuestro padre no nos crió, pero ahora se presenta, en silencio, con humildad, y a veces esa es la forma más ruidosa del amor. El aplauso fue atronador. Héctor permaneció sentado, con lágrimas rodando en silencio por su rostro, ocultas en las sombras del salón. No quería reconocimiento. Había recibido algo mejor: el reconocimiento de ellas. Un espacio en su historia, ya no definido por el fracaso, sino por la redención ganada un día a la vez. Después de la gala, las niñas lo encontraron esperando justo afuera del salón, con las manos en los bolsillos, luciendo más pequeño de lo que el mundo le había permitido parecer. No dijeron mucho. No necesitaban hacerlo. Valeria se inclinó sobre su hombro. Sofía le tomó la mano. Sofía madre apareció momentos después, vestida con un simple vestido negro que había modificado ella misma. Sus ojos se encontraron con los de Héctor por primera vez en semanas. Ella asintió. No con frialdad, no con calidez, simplemente con honestidad. Gracias, dijo, no por el pasado, sino por el ahora. Héctor asintió de vuelta. Las criaste para ser todo lo que yo no fui, y todo lo que desearía haber sido. Ella sonrió entonces, solo un poco. Todavía tienes tiempo. Mientras los cuatro salían a la noche, la ciudad brillaba a su alrededor. Todavía había heridas. Siempre habría piezas faltantes, arrepentimientos tácitos. ¿Qué hubiera pasado si? Que nunca podrían responder. Pero ahora también había espacio para la presencia, para el crecimiento, para segundas oportunidades que no eran perfectas, pero que eran reales. A veces, la familia no se construye al principio. A veces, se elige al final y se lleva adelante. Juntos. ¿Crees que Sofía y Valeria hicieron lo correcto al darle una segunda oportunidad a su padre? Cuéntame tu opinión en los comentarios, y si esta historia te tocó el corazón, no olvides dar me gusta y suscribirte para más relatos sobre el poder del perdón y la familia.